La manera como hemos bautizado esta conversación es Solución de problemas en el mundo de la transformación digital y la sostenibilidad. Mi nombre es Nelson Leonardo Lamoglia Hoyos y soy el vicepresidente de consultoría empresarial del Centro Nacional de Consultoría. Esta conversación la hemos preparado de manera conjunta María Alejandra Lázaro, la directora de proyectos que se encarga principalmente de estos temas, y yo. Agenda que vamos a estar siguiendo en el día de hoy para ir entrando en esta conversación es: primero vamos a hablar de el arte de resolver problemas, causalidad lineal o causalidad circular, resolver versus disolver problemas, el problema de la sostenibilidad, capitalismo consciente y la transformación digital puede aportar para la solución. Esta conversación inicia a partir de este informe que nos presentaba el año pasado el Foro Económico Mundial. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer este informe y observar el alcance de este informe, y nos llamó enormemente la atención que estas eran las habilidades, el talento que estaban buscando las organizaciones en el mundo. Aquí citamos el caso de México, pero en general, aunque se pueden ordenar de alguna manera distinta estas competencias, estas son las competencias que nos vienen apareciendo como las competencias que más se están demandando en el mundo de hoy por parte de las empresas. Entonces nos aparecía el primero, solución de problemas complejos; segundo, aprendizaje activo; pensamiento analítico, pensamiento crítico; diseño tecnológico y programación; razonamiento, solución de problemas e ideación. Y pues coincidió plenamente en que mi formación es en ingeniería. Yo soy ingeniero industrial y mi doctorado también es en ingeniería, pero particularmente el doctorado en la rama del conocimiento que la desarrollé fue justamente en diseñar y solucionar problemas complejos. Entonces, desde ahí, en algún momento definimos que debíamos conversar sobre este tema, presentar alternativas para la conversación en este tema, y pues básicamente aquí estamos. Desde el informe lo que se plantea, o lo que plantean los empresarios y las empresarias, que está ocurriendo es que en el mundo ya tenemos muchísima información, ya tenemos muchísimos datos, han aparecido muchos analistas de datos, muchos científicos de datos y científicas de datos, pero a veces nos embelezamos bastante con los modelos, a veces nos embelezamos bastante con la información, y los empresarios y las empresarias comienzan a demandar que no solo tengamos datos e información, sino que esos datos e información nos resuelvan los problemas que tenemos tanto en el mundo empresarial como en la cotidianidad. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre el arte de resolver problemas. El arte de resolver problemas, por supuesto, es un oficio tremendamente antiguo. Posiblemente el concepto mismo de problema esté emparentado con el surgimiento de las matemáticas, aunque la actividad de resolver problemas pueda ser tan antigua como el mismo género humano. Si observamos en general, todas las antiguas civilizaciones ocurrieron en lo que algunos teóricos podrían denominar la primera gran revolución industrial. Esa primera gran revolución industrial consistió en el momento en que los seres humanos tuvimos la capacidad de cultivar nuestros alimentos, pero a la vez de domesticar animales, y particularmente de domesticar grandes mamíferos. Es decir, cuando eventualmente las antiguas grupos humanos pasaron de actividades de caza y recolección a las actividades de agricultura y ganadería. En general, desde esa génesis, de esa primerísima revolución industrial que podríamos denominar, lo que observamos es que en general todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo van a tener un cereal que las caracteriza, y también fueron civilizaciones que lograron dominar la domesticación de grandes mamíferos. Entonces, si pensamos posiblemente en las civilizaciones asiáticas, vamos a vincularlas con el arroz. Si pensamos en las civilizaciones mediterráneas, entonces muy probablemente el grano con las que vamos a asociarlas
va a ser el trigo, y siempre pensamos en las grandes civilizaciones del mundo antiguo. En América, entonces vamos a estar pensando en el maíz. De la misma manera, todas las antiguas civilizaciones tuvieron mamíferos grandes cercanos a ellas, salvo habría una única excepción que serían los aztecas. Por lo demás, todas las civilizaciones tuvieron grandes mamíferos a su lado. Los incas, pues tendríamos las alpacas, las llamas y todos estos animales asociados al altiplano. Desde esa manera de comprender el mundo, y básicamente desde el mismísimo comienzo de la historia, entonces tuvimos la necesidad de aprender ciertos conocimientos, ciertas técnicas, de manejar ciertos datos, y lo que observamos es que en todas estas antiguas civilizaciones que comenzaron a constituirse a través del cultivo de alimentos y la domesticación de animales, las primeras áreas del conocimiento que irían a aparecer serían la matemática, y en particular dentro de la matemática, la aritmética, y particular dentro de la aritmética, el concepto de los números naturales, que son justamente los números que nos permiten contar, que es un proceso absolutamente básico para llevar a cabo los procesos económicos que ellos llevaban. Y el otro mundo del conocimiento que se desarrolló desde muy temprano en todas estas civilizaciones sería la astronomía, es decir, para comprender cómo eran los ciclos de los cultivos, para comprender en qué momento se debía cultivar, en qué momento se debía cosechar. Estas civilizaciones requirieron avanzar en su conocimiento sobre la astronomía, y no solo el conocimiento sobre la astronomía, sino también, pues si entendemos que lo más relevante en los sistemas productivos de estas antiguas civilizaciones es la Tierra, se volvió muy relevante desde el comienzo medir la Tierra, y nos aparecería la geometría, que por supuesto la geometría que desarrollarían estas civilizaciones, particularmente los griegos, sería la geometría plana, desde una comprensión, por supuesto, de que la Tierra era plana. Entonces, fíjense que desde el comienzo, desde el primer momento en que los seres humanos comenzamos a desarrollar la técnica, inmediatamente tuvimos que desarrollar un conocimiento que estuviera al lado de esa técnica. Ese conocimiento fue la astronomía, fueron las matemáticas, e inmediatamente, al tiempo que íbamos desarrollando estos conocimientos y estas técnicas, necesitamos mecanismos de medición. Y aquí esos primeros mecanismos de medición que aparecieron fueron la medición de la Tierra a través de la geometría. Y por supuesto que en la manera como hemos ido resolviendo los problemas, hemos ido cambiando la manera de concebirlos, y ahí nos aparecería posiblemente en la manera como se desarrollan las ciencias en la era moderna, tal vez entre los siglos XVI y XIX, nos aparece una potente idea de una causalidad lineal donde comenzamos a comprender el mundo y a relacionarnos con el mundo a través del establecimiento de la relación causa-consecuencia. Y nos aparece una causalidad lineal que no necesariamente corresponde a la misma causalidad de los temas que estamos conversando hoy, que se asimilaría mucho más a una causalidad circular, donde aquello que es consecuencia puede volverse la causa de lo que lo causó. De esta manera, una manera de ver esto podría ser la dialéctica hegeliana, que se basa pues, en proponer unas tesis, unas antítesis y una síntesis. Desde esta manera de observar el mundo, abordamos los problemas. Entonces, por ejemplo, nosotros aparecimos en el paraíso lo teníamos todo, todo estaba a nuestra disposición, teníamos una vida fantástica, vivíamos alegremente, vivíamos en plenitud, con Dios, con la naturaleza, con nuestros semejantes. Eventualmente, en ese mundo paradisiaco, aparece el pecado como la antítesis. Y ese pecado nos obliga, nos lleva a que nos expulsen del paraíso, y la situación se resuelve en la salvación. Es decir, nosotros aparece un nuevo enunciado con el cual podemos retornar al paraíso,
Y eventualmente desde ahí comenzamos a concebir nuestro mundo y la manera como nosotros resolvemos nuestros problemas en virtud del pasado. Es decir, hay un pasado que anhelamos, hay una concepción fuerte de que todo tiempo pasado fue mejor, en la medida que los problemas son situaciones que rompen nuestro continuo. Es decir, nosotros tenemos una vida de la que gozamos, hay algo que rompe ese continuo en nuestra vida que tendemos a nombrar tesis, y de alguna manera lo que nos imaginamos que como solucionamos ese problema es volviendo al estado anterior, y así es como tendemos a enfrentarnos a los problemas. Básicamente por eliminar las causas. Es decir, si el problema es el pecado y el pecado fue el que nos arrancó fuera del paraíso, lo que yo tengo que hacer es eliminar el pecado. Y en la medida que elimine el pecado, entonces tengo la promesa del paraíso y volver a mis orígenes y volver a mi vida en plenitud. Y pues esa narrativa, pues básicamente también es la narrativa de los Avengers, ¿no? O sea, digamos, todos vivíamos tranquilamente, el planeta estaba a salvo, había una gran tranquilidad, y eventualmente llega Thanos y rompe esa continuidad en el espacio-tiempo y nos agita y nos llena de problemas. Entonces aparecen los Avengers, y básicamente lo que tienen que hacer los Avengers es vencer a Thanos. Es decir, la lógica hay un efecto perturbador que es lo que genera que yo salga del continuo, la vida en tranquilidad que estoy gozando, y la solución es eliminar ese evento perturbador, que es pues relativamente lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, vivíamos en un mundo, digamos, relativamente tranquilo, donde podíamos salir a la calle, podíamos ir a nuestras oficinas, nuestros hijos podían ir al colegio. Eventualmente aparece el coronavirus, cambia toda la dinámica, y la síntesis será cuando pensamos al coronavirus con una concepción, con una idea de volver a la normalidad, de volver atrás, de volver a ese lugar en el mundo donde no estaba el coronavirus y todos vivíamos en paz y armonía. Y por supuesto, esta manera de observar los problemas, esta manera lineal de observar los problemas, pues es un relato que se parece muchísimo a los relatos heroicos. Entonces, está el héroe que habita en su villa, habita en su aldea, posiblemente con su esposa, sus hijos, o está la heroína y habita con su esposo, sus hijos, en plena tranquilidad, en plena paz y armonía, y de un momento a otro sucede algo que interrumpe la manera como viven, la manera como disfrutan la vida. Entonces comienzan una serie de pruebas, aparecen unos ayudantes, eh, se enfrentan al villano, después de eso emprenden la huida y eventualmente resuelven la situación. Entonces hay un regreso, hay una resurrección, hay un rescate, donde básicamente todo vuelve a ser como estaba antes. O sea, al vencer al villano, al vencer la causa del mal, eh, la solución se transforma a volver a la vida anterior. Y ahí pues por supuesto soy ungido, recibo el elixir y vuelvo a esperar un siguiente llamado a la aventura. Entonces, de esta manera, cuando nosotros concebimos los problemas de esta manera, en general, la manera de resolver esta tipología de problemas son los actos heroicos. Es decir, va a haber un héroe, va a haber una heroína, va a haber unos gobiernos, va a haber una Organización Mundial de la Salud, va a haber unas firmas farmacéuticas, va a haber una estructura de salud que va a resolvernos el problema y básicamente va a vencer al enemigo. Porque el problema es visto como un enemigo. El problema es el causante que yo haya perdido la cotidianidad en mi vida y deseo volver a la cotidianidad en mi vida, y la única manera de ese retorno es vencer al enemigo. Y por supuesto, el héroe es un sujeto absolutamente neutral. El héroe no tiene intereses, no tiene intenciones, no posee ideología, no posee posturas. El héroe
solo intenta restablecer el mundo al lugar que todos considerábamos era el lugar donde nos sentíamos en plenitud, en satisfacción. Entonces aquí podemos ver a San Miguel venciendo al demonio, o a San Jorge venciendo a los dragones, o eventualmente podemos llegar a tener la imagen de Iron Man, donde pues además es una imagen, aquí pues lamento mucho estarles spoileando la película, pero es la imagen donde también el héroe incluso llega a inmolarse. O sea, realmente este héroe neutro, este héroe altruista, que no tiene ninguna carga de intereses en su aventura, pues puede llegar a inmolarse en virtud de volver a que la, la continuidad en el tiempo, en el espacio, se mantenga. Aristóteles planteaba que habría 4 tipos de causalidad. En el relato que yo acabo de hacerles, en general estamos enunciando básicamente uno de esos 4 tipos de causalidad a la que nos referimos por causa eficiente. O sea, esta relación causa-efecto, 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 hasta desde una causa inicial hasta una consecuencia final, pues hace referencia a la causa eficiente, que es la actividad por la que se produce la cosa, lo que lleva a que ocurran los hechos o los acontecimientos. Pero como les narro, desde Aristóteles tenemos que esta es una de las 4 maneras que podemos observar las causas que construyen estas consecuencias. Otra causa que plantea Aristóteles es la causa final. Es decir, yo no solo puedo causar que los efectos procedan a unas causas, sino eventualmente yo puedo causar que algo suceda en virtud de un propósito. Es decir, en la medida que yo soy capaz de anticipar que ocurra un propósito, que ocurra una felicidad, una finalidad, que se satisfaga un deseo, ello también puede causar el curso de los acontecimientos. Entonces, esta causa final, como la describiría Aristóteles, es el fin, es el objetivo, es aquello para lo que existe o aquello a lo que tiende la cosa. Y fíjense que aquí entramos a problematizar el tiempo, y el tiempo es relevante. Si bien la causa final antecede el curso de los eventos, es algo que yo determino que debe acontecer en el futuro. Y aquí entonces llegamos, si aceptamos que hay más maneras de observar los problemas, que hay más maneras de lidiar con los problemas, entonces tal vez nuestra aproximación a los problemas puede variar, y yo ya no tengo que estar pensando en resolver los problemas. En esa metáfora que tenemos, como que los problemas son dragones que debemos vencer. Por lo tanto, los tenemos que resolver, los tenemos que eliminar. Tenemos que eliminar todo aquello que lo causó. Y la única manera de entrar a una resolución satisfactoria es esa. Y tal vez podemos pensar que hay otras maneras de aproximarnos a los problemas que tienen, por ejemplo, que ver con disolver problemas. En algún momento, cuando estaba conversando sobre estos temas, algún autor planteaba que en general, cuando nosotros observamos esos problemas desde el resolver, desde el eliminar causas, tendemos a nombrar los problemas como lucha contra. Y lo que esta persona planteaba es que en general, cuando nombramos algo como luchar contra, esa causa tiende a ser bastante perdida. Entonces, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el crimen, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el cáncer. Porque cuando observamos el mundo de esa manera, solo hay una posibilidad para resolver el problema. En este mismo sentido, como les decía, el tiempo se me vuelve problemático cuando yo concibo de esta manera la secuencia de eventos. Entonces, básicamente, como yo concibo el futuro, es como una continuación del pasado. Es decir, el futuro, de alguna manera, está predestinado.
El futuro no es más que la sucesión de los eventos del pasado que se continúan hacia adelante. Y cuando yo concibo el futuro de esta manera, pues básicamente aquí hay también una postura ética, porque yo no soy responsable del futuro. Es decir, el futuro va a acontecer y es indiferente a las acciones que yo lleve a cabo, ese va a ser el futuro. El futuro no depende de mí, el futuro ya está planteado, el futuro ya está escrito, el futuro ya está determinado, porque el futuro no resulta siendo nada distinto que una continuidad del pasado. Otra manera de verlo es tal vez no, tal vez el futuro no corresponde como la continuidad del pasado, sino que hay múltiples futuros posibles. Y si yo acepto la posibilidad de que el futuro no está decidido, de que el futuro no está planteado, sino que las posibilidades son enormes y yo tengo la posibilidad de escoger cuál es el futuro que deseo. Entonces inmediatamente mi postura, mi responsabilidad frente al mundo y mi responsabilidad frente al futuro se transforma, porque ya no es algo que va a acontecer y ese acontecer puede ser deseado o no puede ser deseado, sino que es algo que yo decido, es algo que yo me propongo, es algo que yo deseo alcanzar. Y entonces el futuro puede ser este, o el futuro puede ser este, o el futuro puede ser este, o el futuro puede ser este. Claro, el punto de partida es el mismo, pero las trayectorias van a ser distintas. Y yo definiré cuáles son las trayectorias en virtud de cuál es el lugar que deseo alcanzar. Por lo tanto, mi responsabilidad con el futuro se transforma completamente de esta manera de concebirlo a esta otra manera de concebirlo. Y si yo acepto, perdón, pero no necesariamente todos los futuros son posibles. Esto se llama el atractor extraño de Lorentz. Lorentz fue de las primeras personas que investigó sistemas caóticos y pues desarrolló todo lo que se conocería como la teoría del caos. Hay una metáfora en la teoría del caos que, por supuesto, como todas las metáforas, tienen un enorme poder comunicacional, pero también pueden llevar a planteamientos no necesariamente correctos. Entonces, la manera como en la metáfora construyeron la teoría del caos fue a través del efecto mariposa, que más o menos decía que si una mariposa aleteaba en Hong Kong, podía llegar a producir una tormenta en Nueva York. Eso es parcialmente cierto. O sea, eventualmente sí, un pequeñísimo cambio en las condiciones iniciales sobre un sistema puede llevar a que el curso de los eventos sobre ese sistema cambie, pero no necesariamente que cambie dramáticamente. Es decir, todas las mariposas del mundo eventualmente podrían ponerse de acuerdo y comenzar a aletear. Y eso no necesariamente llevaría a que nevara en Leticia. Es decir, si bien hay una gran variedad de futuros posibles, de todas maneras lo que nos mostraría el atractor extraño de Lorentz es que no todos los futuros son posibles y que eventualmente sí hay un mundo de posibilidades realizables y un mundo de posibilidades no necesariamente realizables, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros definimos nuestros futuros, también tenemos que plantear cuáles futuros son posibles, cuáles futuros son realizables y cuáles futuros no necesariamente son realizables. Entonces, la manera como algunas personas han diseñado la forma como idealmente debemos aproximarnos a las situaciones problemáticas, posiblemente no sea identificando el problema y luchando contra el problema, sino identificando el problema y planteando cuál es la situación a la que deseamos llegar. ¿Cuál es ese mundo en el que nos gustaría vivir? Y a ese mundo que nos gustaría vivir lo llamamos un diseño idealizado. Entonces,
Voy a plantear un ejemplo muy pandémico. Si nosotros les preguntamos a las personas, y esto digamos antes de la pandemia era algo bastante frecuente, si le preguntábamos a las personas cuáles son los grandes problemas que tenemos, en general nos van a responder o nos responderían como grandes problemas el tráfico y el medio ambiente. Son dos problemas que se mantienen muy abiertos en la historia de la humanidad. Es decir, si bien yo no creería que todo tiempo pasado fue mejor, en general, en casi todos los ámbitos de la vida social, en casi todos los ámbitos de la vida humana, hemos tenido unos avances impresionantes, no necesariamente en los ámbitos de la movilidad y en los ámbitos del medio ambiente. Básicamente, antes de pandemia se estimaba que en el planeta entero, esto no es solo un fenómeno de Bogotá o de las principales ciudades del mundo, sino en el planeta entero las personas podían estar tomando entre 3 y 4 horas del tiempo al día en un vehículo. Y en general, siempre que fuéramos a hablar desde esa metáfora de causa-efecto, ¿qué causa que yo esté 4 horas en un vehículo? Iba a estar muy ligado con los sistemas de transporte. Entonces, en general, las causas iban a estar o por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Si las causas están por el lado de la oferta, entonces lo que íbamos a decir es que tenemos muy pocos sistemas de transporte público, teníamos muy pocas vías, o las vías están en mal estado, o la infraestructura física es relativamente mala, o por el lado de la demanda, pues que las personas tienen muchos autos y que podrían emplear otros modelos alternativos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente desde esa metáfora, pues las soluciones terminan siendo en dos vías. O construimos más infraestructura de transporte o hacemos que las personas empleen menos sus vehículos. Solo a manera de ejemplo, no estoy diciendo que esto sea para nada una manera de aproximarse al problema, pero solo a manera de ejemplo se podría plantear, ¿y qué tal si las personas nos quedamos trabajando en casa? ¿En cuánto disminuiría el tráfico de las ciudades si las personas que no tenemos que movilizarnos a una oficina y podemos trabajar en casa, nos quedamos trabajando en casa? ¿Mejoraría eso nuestros sistemas de transporte? Y entonces fíjense que desde aquí yo no me pregunto cuál es el problema o cuáles son las causas del problema, sino yo qué deseo. Y en el fondo lo que yo deseo es no dedicarle la sexta parte del día y posiblemente la sexta parte de mi vida a estar en un medio de transporte. Y si mi deseo es movilizarme lo menos posible, entonces me empiezan a aparecer unas posibilidades que tal vez no había antes. Y entonces aquí me aparece pues, que quedarme en casa eventualmente haga que me movilice menos, pero también me aparecen soluciones en el mercado, como podría ser Rappi, y entonces me tengo que movilizar menos porque hay muchas diligencias que Rappi hace por mí, o, o eventualmente optimizo mis rutas si utilizo Waze o si utilizo Google Maps, y me empiezan a aparecer ciertas posibilidades que van más allá de los sistemas de transporte mismos. Y cuando entonces convergemos en qué es lo que deseamos, entonces identificamos los obstáculos que puede haber entre la situación actual y la situación deseada. Y ahí comenzamos a elaborar unos proyectos, por supuesto, con unos sistemas de control y evaluación. Y volviendo a la pandemia, entonces, por supuesto, yo puedo ver la pandemia como el mundo nos gustaba o vivíamos en un mundo en el que nos habíamos acostumbrado a él, llega el coronavirus, deseamos volver al mundo que estábamos antes de él, la solución es eliminar el coronavirus, pero desde este enfoque, ok, aquí en estos 2 años han pasado más cosas que el coronavirus. Ha habido cambios importantes en la manera como nosotros nos relacionamos, en la manera como ocurre nuestra vida. Podemos a partir de esto pensar en opciones futuras distintas, una manera distinta de concebir nuestro futuro. ¿Qué oportunidades se nos abrieron? Y aquí entramos, por supuesto, al análisis de datos. Usualmente, como nosotros representaríamos
¿Cómo ocurre un proceso de análisis de datos? Entonces lo que diríamos es que los datos en general tienden a estar así, rotundamente desordenados. Lo que yo comienzo a hacer es ordenarlos, de alguna manera hacer un proceso de limpieza de datos. Luego esos datos comienzo a analizarlos, llevo a cabo un proceso de visualización de esos datos para que eso se observe de mejor manera y después hago lo que en inglés diríamos un storytelling. Cuento una historia, cuento la narración que me dan esos datos y esto es típicamente como un analista de datos o como una analista de datos observaría su relación con el mundo del análisis. Pero si nosotros vamos a ver en general las metodologías que son empleadas a nivel mundial para hacer análisis de datos, antes de entrar a los datos hay unos pasos previos. Es decir, yo no llego, mi primer paso cuando yo hago análisis de datos no es ir inmediatamente a los datos. Y casi todas estas metodologías tienen un par de particularidades sobre las que me gustaría enfocarme hoy. Primero es que son circulares. Las metodologías de análisis de datos, de analítica de datos, son circulares, no son lineales. Es decir, la conclusión me lleva a establecer un nuevo problema y continuamente estar iterando sobre la situación. Y por otro lado, por donde comienzan todas estas metodologías es por una clara definición del problema. Es decir, nosotros no podemos llegar a los datos de manera inmediata. Nosotros tenemos que comprender cuál es la situación para los que los datos, la información van a servir. Porque de lo contrario, nos va a pasar como el borracho que está buscando las llaves debajo del foco de la luz. Que le preguntan, ¿por qué las estás buscando aquí? Y responde, porque aquí es donde puedo ver. Eso nos pasa cuando vamos directamente a los datos. ¿Por qué estás utilizando esos datos para resolver su problema? Porque son los datos que tengo a mano. Así no tengan relación con el problema. Y si utilizamos métodos, si miramos métodos más condicionales como el CRISP-DM, es exactamente igual. De nuevo, un modelo circular y un modelo que comienza por el entendimiento del negocio. Yo debo comenzar por entender con claridad la solución que estoy proveyendo, qué situación está tratando de resolver o qué situación está tratando de disolver y a quién les sirve esa solución. Nosotros en el Centro Nacional de Consultoría, por supuesto, nos medimos a nosotros mismos. Sería realmente extraño que nosotros no nos midiéramos a nosotros mismos. Y en nuestras propias encuestas de satisfacción a nuestros propios clientes, establecemos con modelos estadísticos cuáles son las variables que más impactan en la satisfacción de nuestros clientes. Les voy a decir, entonces, estos son los niveles de impacto y estas son las variables. El hacer una exposición adecuada a los requerimientos de la audiencia, 0.93. El diseño del proyecto de acuerdo con el propósito que se buscaba, 0.7. La calidad para establecer una relación, 0.45. El rigor científico de las investigaciones cualitativas, 0.4. El diseño de las investigaciones cualitativas, 0.33. Es decir, nosotros somos una empresa de datos, somos una empresa de analítica, somos una empresa que principalmente capturamos datos, los analizamos, los procesamos, los analizamos y entregamos soluciones a nuestros clientes, pero cuando miramos de qué depende la satisfacción de los clientes, en los 5 primeros niveles no aparecen los datos ni su análisis. En los 5 primeros niveles lo que aparece es la manera como nosotros establecemos relaciones con nuestros clientes y en qué medida fuimos capaces de entender su negocio, de entender la necesidad que tenía, la situación en la que se encontraba, en qué medida fuimos capaces de entender cuál era su problemática. Y de eso depende, en inmensa medida, llegar a feliz término un proyecto. Y como se dan cuenta, esto, más que de técnicas cuantitativas, depende principalmente de técnicas cualitativas. Porque las técnicas cualitativas son las que nos permiten construir esos puentes, generar esos entendimientos, generar esas comprensiones con el otro. Y las técnicas cualitativas
en su esencia metodológica no son muy distantes a las técnicas cuantitativas. En general también parten de una recolección y un análisis. Aquí aparecen unas ideas que van a ser muy parecidas a esto, es decir, unas ideas sueltas, unas ideas escurridizas, y básicamente lo que yo comienzo a hacer es un proceso de codificación. Entonces empiezo a identificar unidades semánticas, agrupo ideas, agrupo conceptos. Por supuesto, en el sustrato yo tengo una teoría de uso. Es decir, yo no agrupo al azar, sino tengo un enfoque teórico, una manera de concebir la situación que me permite identificar esas categorías, y cuando tengo esas categorías, entonces voy pasando de lo particular a lo general. Es decir, después de tener las categorías, integro estas fuentes de información para comprender, para construir ese puente con el otro que me permita comprender sus expectativas, que me permita comprender sus necesidades. Y esto no ocurre de una manera distinta que a través de la conversación, a través del diálogo, de tal manera que al final termino relacionando esas partes en unas categorías centrales y termino comprendiendo cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas que el otro tiene sobre mí y de la manera como yo puedo llegar a servirle. Y en general en nuestros proyectos, en los proyectos que desarrollamos en el Centro Nacional de Consultoría, esa primera etapa, por los datos sabemos que es la etapa más crucial del proyecto y requiere definitivamente un adecuado enfoque cualitativo. Entonces aquí entramos a conversar un tanto bajo estos postulados de la sostenibilidad. Nosotros hemos hecho varios estudios sobre los niveles de madurez en la ruta de sostenibilidad de las empresas, que hace que unas empresas sean más sostenibles o se observen más sostenibles y otras empresas se observen menos sostenibles. El propósito de esta charla, por supuesto, no es contarles esos estudios, sino un hallazgo que hemos venido observando en todos los estudios que hemos hecho. Y es que, y va a estar muy atado con lo que anteriormente hemos dicho, y es que en general las empresas que se muestran más sostenibles son empresas que tienen una mayor capacidad de visión, tanto en términos de tiempo, es decir, que tienen una capacidad de observar eventos a unas escalas de tiempo muy superiores, es decir, ven el futuro, plantean retos de cara al año 2050, plantean retos de cara al año 2100, organizaciones que tienen esa capacidad de visualizar el futuro. Y por supuesto, en la medida que tienen capacidad de visualizar el futuro, también tienen un alcance espacial mucho más amplio. Es decir, no solo en escalas de tiempo llegan mucho más lejos, sino en escalas de espacio también llegan mucho más lejos. Y en la medida que conversamos con estas empresas, por supuesto, el cono de luz de la física me seduce mucho y me trae esa idea, ¿no? O sea, cómo un evento que ocurre en el presente tiene la posibilidad de desencadenar una secuencia de eventos en el futuro hasta cierto límite en el espacio-tiempo. Es decir, aquí si viajara a la velocidad de la luz, aquí si viajara, si fuera un cuerpo con masa, y hay un espacio de posibilidades que simplemente no es permitido, pero también como una secuencia de eventos que llegó a que este evento aconteciera. Y desde ahí entonces lo que observamos en las empresas que trabajamos, que logran mayores niveles de vinculación con su entorno en términos de sostenibilidad, es que la visión que tienen sobre sus grupos de interés va siendo de muy pequeña a extraordinariamente amplia. Entonces vemos unas empresas que, digamos, la capacidad que tienen para observar a sus grupos de interés es la preocupación permanente de satisfacer a sus accionistas. Eventualmente aparecen los empleados, eventualmente aparece la cadena de valor, proveedores, empleados, clientes, eventualmente, y esto ya son empresas relativamente avanzadas, comienzan a comprender que hay unos reguladores y unos competidores en su entorno y a establecer un relacionamiento con esos reguladores y competidores. Las primeras líneas de relacionamiento que aparecen son las entidades gremiales, las cámaras de comercio. Después comprenden que están en un ecosistema empresarial, es decir, que la vida de una organización no se desarrolla por ella misma,
sino que hay un entramado de empresas, de organizaciones, de individuos con los que construyen una comunidad. Y las empresas que hemos visto más avanzadas son empresas que llegan a comprenderse desde un ámbito de ciudadanía corporativa. Y aquí aparecen ideas que nos resultan enormemente atractivas, como el capitalismo consciente. En el capitalismo consciente, las empresas conscientes son organizaciones que se gestionan a través de valores humanos más elevados y en las que estos valores se comparten entre todos los grupos de interés, empezando por clientes y empleados. Entonces, estas empresas conscientes que comparten un propósito elevado, un liderazgo consciente, integran a sus grupos de interés y generan una cultura consciente. Nosotros esto lo sabemos y lo hemos visto. Estos son, de acuerdo con el ranking Merco, el líder empresarial más importante de Colombia y la lideresa empresarial más importante de Colombia. Entonces a los líderes conscientes les impulsa sobre todo el servicio a la gente de la empresa frente al poder o el dinero. Deben, por lo tanto, saber motivar, desarrollar, inspirar a la gente. Arturo Calle diría, tenemos hoy una nueva tarea, salir adelante. Por eso el mundo en nuestra empresa nunca se detuvo. Beatriz Fernández diría, podría venir una pandemia que nos pare, pero no podrá acabar con nuestros sueños. Y en general, si miramos el ranking Merco, y esto pues lo hemos comentado en múltiples veces, la relación entre las empresas más reputadas y los líderes más reputados es enorme. Digamos, 8 de los 10 primeros líderes coinciden con sus empresas, como se observa en esta gráfica. Pero también debemos tener un propósito elevado y volvemos a estas ideas que hemos venido enunciando de esa relación con el futuro, de ese avisoramiento de futuro, de no entender los problemas como incendios, como retos de presente, como aquello que no me permite avanzar, como aquello que debo derrotar, como aquello que debo eliminar, como el dragón de San Jorge, sino el mundo que deseo alcanzar. Entonces el negocio se debe llevar a cabo con un objetivo más elevado que el de maximizar ganancias. Las empresas se transan ideales humanos aspiracionales. Nosotros aquí traemos algunos ejemplos de empresas. Nosotros, pues, por supuesto, nuestros acuerdos de confidencialidad nos impiden comentar de dónde vienen estos verbatims, pero les comentamos de algunas empresas que nosotros desde nuestro oficio diario admiramos. Y por supuesto son empresas clientes. Somos el socio de las regiones, construir y ejecutar proyectos realmente sostenibles para la gente, pensando en la gente, pensando en los ciudadanos como ciudadanos, con unas óptimas condiciones de vida, disminuyendo las brechas de desigualdad, las brechas de pobreza y desigualdad que hay en el país. Esto nos lo decían en 2017. Compartir la vida de Colombia me parece una frase inspiradora que puede inspirar solidaridad, dinamismo, y compartir la vida de Colombia para mí puede uno pensar que estamos aportando al territorio. Esto no lo diría una empresa el año pasado. Pero estos propósitos superiores no se alcanzan solos. Y aquí también construimos una manera distinta de entender el mundo y es, ya no estamos detrás del acto heroico, ya no estamos detrás del héroe o la heroína que se enfrenta a los dragones y los someta. Estamos en un mundo donde son muchos participantes y donde debemos trabajar y construir juntos. Es decir, yo no me entiendo como alguien en relación con otro, sino me entiendo como alguien con quienes compartimos un espacio, un sueño, un territorio. Las empresas conscientes se gestionan para beneficiar de manera simultánea a todos sus grupos de interés. Deben asegurarse de que están en el lado correcto de la sociedad, es decir, que tienen un impacto positivo en el mundo. Y de nuevo, estas son empresas con las que hemos trabajado. El involucramiento de los proyectos con la comunidad también se vive. Y es que, por ejemplo, en infraestructura social, cuando todos los proyectos tienen dos partes, tiene una parte de los diseños y tiene una parte de ejecución, a la gente que le encanta el proyecto, los invitamos para que nos ayuden en la generación de los diseños. La sostenibilidad me genera el balance entre todo. Pues entre más le entregue a la región, entre más le pague a los contratistas mejor, y eso no necesariamente va en vía de la eficiencia. Lo que pasa es que eso no es sostenible. Si lo estamos mirando desde la sostenibilidad, y cuando hablamos de compartir la vida de Colombia, compartir la vida no es hoy, es hacia adelante, es en un futuro, es a largo plazo.
Entonces eso nos hace superar la metáfora del buen vecino. Cuando yo planteo la metáfora del buen vecino, inmediatamente pongo muros en mi relación. Los vecinos estamos separados de los otros vecinos a través de muros. Es decir, hay un espacio privado y hay un espacio público. Y en esa metáfora de ser un buen vecino, pues mis relaciones se basan en ser cordial, en ser amable y básicamente en una visión negativa de no ser observado, de no ser reconocido. Entre menos noten mi presencia es mejor. Pues cuando yo me identifico como buen vecino, nos identificamos en una frase, ser buen vecino, es decir, el trato con nuestras comunidades. Yo creo que ha sido como esencia nuestra el tema de sostenibilidad y relacionamiento con las comunidades. Entonces las comunidades son un otro. Yo me relaciono con la comunidad, pues la comunidad es un otro. Yo no hago parte de esa comunidad. Yo estoy en la comunidad, pero yo no hago parte de la comunidad, yo no hago parte del territorio. Yo soy vecino de la comunidad, yo soy vecino del territorio, yo soy un otro. Mientras que otra manera de entender el mundo, ya no solo estamos mirando cómo somos competitivos y cómo podemos transformarnos y sostenernos en el tiempo y cómo permanecer y crecer, sino cómo entendemos que nuestro entorno también tiene que crecer. Que hay una comprensión profunda de que también como le vaya a mi comunidad, también como le vaya a mi entorno, a sí mismo me va a ir bien a mí. Y yo no apoyo a la comunidad, yo no lidio con la comunidad, yo no gestiono la comunidad. Yo me convierto en miembro activo de la comunidad, hago parte de esa comunidad y por supuesto genero una cultura consciente donde estamos involucrados todos, no solo el ámbito de la organización, sino el ámbito de sus grupos de interés. Consiste en una cultura que permita a los empleados participar de una manera plena en la realización de este propósito superior y vivir los valores de la organización. Yo veo que lo importante es que la gente, no solamente llegue a trabajar ofreciendo lo que tienen y lo que saben, sino que crezcan como personas y más hay colaboradores, que hemos seres íntegros, como un multiplicador de buenas costumbres. Se comporta como una empresa con todas las características de lo que debe una organización. Gobierno corporativo, organización, eficiencia, calidad, disciplina, eficiencia en el gasto, transparencia. Entonces, desde ahí, pues el paradigma de la buena empresa ha venido cambiando a lo largo del tiempo, como nos lo diría Justo Villafán. Tenemos unas empresas en el siglo XVIII, posiblemente hasta el siglo XX, donde la expectativa que había de la sociedad frente a ellas era que aportaran valor económico, en primera medida para sus accionistas, en segunda medida para sus empleados. Y ya, esa era la responsabilidad de las empresas. A comienzos de este siglo, la transparencia comenzó a volverse relevante. Pero hoy, lo que concebimos de una buena empresa es de nuevo una empresa que haga parte de, no que se relacione con, sino que haga parte de. Y si vemos este contraste que nos trae Mercotalento entre los jóvenes y las personas mayores, aquí sé que me van a regañar por decir que las personas mayores son mayores de 30 años, pero entre los jóvenes y los ya no tan jóvenes, pues los jóvenes lo que están buscando hoy día en el mercado laboral, pero finalmente en sus vidas, en sus comunidades, en sus sociedades, son elementos de conciliación, de buenas relaciones, de igualdad y diversidad, de capacidad de atraer talento, de identificación con el proyecto empresarial y un liderazgo y la alta gestión. Y no como los mayores, donde la principal variable resulta siendo exclusivamente el salario. ¿La transformación digital puede aportar a esta solución? Nosotros hemos hecho estudios sobre productividad y sobre transformación digital. Y lo que más ha desarrollado, la variable que más potencial tiene de trasladar a la productividad laboral de las empresas es la transformación digital. Una empresa que se transforma enteramente digitalmente puede llegar a tener una ganancia de 17.2% en su productividad. Estudios similares en Chile mostrarían que empresas que se transforman digitalmente en Chile tienen ganancias del 34%. Pueden llegar a tener ganancias del 34% en su productividad. Cuando realizamos este estudio, la hipótesis que nos aparecía es que eventualmente esa diferencia en las ganancias de productividad entre Colombia y Chile se debía a los niveles de apropiación digital en ambos países. Es decir, posiblemente, potencialmente yo podría ganar más en términos de productividad
a través de la transformación digital en una sociedad donde los empleados tengan mayores niveles de apropiación digital, donde los clientes tengan mayores niveles de apropiación digital, donde los reguladores tengan mayores niveles de apropiación digital, donde los proveedores tengan los mayores niveles de apropiación digital, etcétera, etcétera. Esto era antes de pandemia. Hoy sabemos que en términos de apropiación digital, entre febrero del 2020 y noviembre del 2020, el país saltó de 0.23 a 0.39. Es decir, más o menos en cuestión de meses dimos un salto de 40 años. Lo que estaríamos destinados a avanzar en 40 años, de nuevo, bajo esas ideas que tenemos de que el futuro es una continuidad del presente. Si el futuro hubiera sido una continuidad del presente, esto habría ocurrido en 40 años, pero ocurrió en unos pocos meses. Entonces, si decíamos que cuando teníamos nuestro indicador de apropiación digital en 0.23, nuestras ganancias en productividad eran 17.2%, ¿qué sucederá en productividad si el indicador es de 0.39? Y por supuesto, nosotros tenemos unos desafíos de llegar a las regiones. Estos son unos mapas de asesinatos de líderes sociales, de estudios que nosotros hemos hecho, presencia de cultivos de coca y minería ilegal, y niveles de vida, niveles de calidad de vida. Como nos damos cuenta, pues en el país hay 4 grandes corredores que requieren de enorme atención. El corredor Catatumbo-Urabá, el corredor que va de Guaviare y pasa por el sur del Tolima y el norte del Huila y llega al norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca a Buenaventura. El corredor Putumayo-Nariño que llega a Putumayo-Nariño que llega a Tumaco y por supuesto todo el corredor de la costa del Pacífico. Nosotros tenemos unos enormes desafíos territoriales. ¿Cómo llegar a los territorios? ¿Cómo hacer presencia en los territorios? ¿Cómo desarrollar economías lícitas, legales en los territorios? Ese es uno de nuestros grandes desafíos porque nosotros sabemos que somos un país terriblemente inequitativo, pero nuestra inequidad no se da intrarregionalmente. Nuestra inequidad donde es más marcada es cuando comparamos regiones y particularmente cuando comparamos estas regiones. Y si miramos, pues desarrollo de infraestructura va a tender a coincidir bastante. Donde mejor está desarrollada la infraestructura es donde vamos a tener mejores niveles de vida. Y Colombia tiene una relación muy profunda con el agua. Estamos dentro del top 5 de países productores de agua dulce en el planeta. Y si se dan cuenta, estos son los niveles de humedad del país. Las zonas de mayor humedad en el país tienden a coincidir con las zonas donde hemos avanzado menos en mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Entonces, la transformación digital nos presenta retos y oportunidades. ¿Qué hemos aprendido en educación virtual, en telemedicina, en teletrabajo, en comercio electrónico, en cadenas de logística durante la pandemia que nos sirva para lidiar con estas grandes situaciones que tenemos en el país? ¿Es la virtualidad la manera como la medicina puede llegar a todas las regiones del país? ¿La educación de calidad puede llegar a todas las regiones del país? ¿Es posible pensar que las personas trabajemos desde nuestros hogares, no en las grandes ciudades, sino en municipios intermedios con los cuales las cadenas logísticas entre productores y consumidores se reducen, posiblemente los consumos de plásticos y de empaques? Si bien aquí se abre un mundo de posibilidades, pues por supuesto también nos aparece una siguiente brecha, que es la brecha digital, que con seguridad deberemos cerrar. Y de los estudios que hemos hecho, en general encontramos que para que estos procesos de apropiación digital, transformación digital, ocurran, deben haber condiciones facilitadoras, es decir, los elementos digitales o virtuales en su experiencia no deben ser muy lejanos a la experiencia presencial, deben requerir poco esfuerzo por parte del usuario, deben tener niveles al menos similares
a los observados en presencialidad. La influencia social es un factor relevante de estudios que nosotros hemos hecho, por ejemplo, para computadores para educar y para el sistema de salud. La efectividad de las herramientas virtuales en educación depende fundamentalmente de la confianza que el profesor le transmita a los estudiantes. Y asimismo, en los estudios que hemos hecho recientemente en torno a teleconsulta y telemedicina, la adherencia del paciente a los tratamientos y la confianza que desarrolle con los mismos depende en medida muy importante de la confianza que el médico o la médica tratante le transfiera al paciente. Y por supuesto, la intención de uso. En resumen, solucionar problemas en un mundo de transformación digital y sostenibilidad implica contar con las herramientas adecuadas en términos de información, técnica y conocimiento, enamorarse del entendimiento del problema, no de la solución. Esto se lo escuché por primera vez al fundador de Waze. Decía, nos tendemos a enamorar demasiado de las soluciones para el tráfico y no de la comprensión entera del problema del tráfico. Hacerse responsable de las conversaciones del futuro y plantear posibilidades. Tomar en cuenta los puntos de vista relevantes en la comprensión de la situación. Ampliar la visión en espacio y tiempo. Permitirse liderar y ser liderado. Comprenderse como parte de una comunidad, un sistema y ser partícipe de sus necesidades, anhelos, planes, retos y logros. Identificar las herramientas digitales por su escalabilidad y alcance como grandes aliados en este propósito en un momento de apropiación digital acelerada. ¿Qué retos tenemos desde el Centro Nacional de Consultoría? Queremos construir un ranking de empresas digitales sostenibles, dialogantes, con presencia territorial, flexibles, de esa concepción soft y visionarias. Todos quienes nos puedan acompañar en este diseño están absolutamente bienvenidos. Los que quieran compartirnos historias, anécdotas, documentos, ideas para la construcción de este ranking, va a ser fenomenal. Deseamos continuar y mantener estos espacios de encuentro, conversación y diálogo. Vamos a tener 3 conversaciones para profundizar, quienes así lo deseen, la próxima semana. Los invitamos entonces el lunes 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Queremos hablar de solución de problemas complejos. El martes a la misma hora, sostenibilidad y capitalismo consciente. Y el miércoles de apropiación y transformación digital. Por su atención, mil gracias. Muchísimas gracias por permitirnos estar hoy con ustedes. Para mí ha sido un enorme placer. Creo que podemos tomarnos unos minutos para resolver las inquietudes que haya. María Alejandra me va a hacer el favor de trasladármelas y yo con el mayor de los gustos. Será un enorme placer. En este momento no hay preguntas en el chat, pero pues sea esta la oportunidad si alguien tiene algo que comentar de la presentación o de hacer alguna pregunta, pues súper dispuestos. Yo aquí voy a leer una. Qué pena, Mariale. Bueno, estamos pensando que participen en el primer ranking, lo hagamos con empresas. Diferencia entre resolver y disolver es, digamos, la diferencia radica en la manera como nos aproximamos al problema. En la resolución el problema lo debemos enfrentar, por lo tanto, pues la manera como resolvemos el problema es eliminando el problema. El coronavirus, la manera como vamos a resolver el problema es eliminando el virus. En la disolución cambiamos las condiciones, es decir, el problema no es el problema, sino que el problema nos genera una incomodidad. Comprendemos la incomodidad, pero no nos interesa ya resolver el problema o enfrentar el problema, sino plantear qué es lo que deseamos y plantear la solución no en términos de vencer o desterrar el problema, sino en términos de cómo llegar al futuro que deseamos.
Y la pregunta sobre si la construcción del ranking estaría en empresas únicamente. Sí, en primera medida pensamos que sí, pero bueno, podemos también pensar en fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el papel de las universidades en la solución de los problemas? Bueno, en primera medida, pues básicamente lo mismo que hemos comentado, ¿no? Hacerse parte del problema, o sea, construir una comunidad de conocimiento. A veces, en algunos estudios que hemos hecho con universidades, a esa metáfora de buen vecino en las universidades puede ocurrir, ¿no? O sea, la comunidad está allá, las empresas están allá, y yo soy la universidad. Y yo voy a solucionar los problemas de las comunidades, voy a solucionar los problemas de las empresas, voy a solucionar los problemas de los territorios, y no me comprendo a mí mismo como parte de. Entonces, yo pensaría que uno de los elementos que debe transformarse en las universidades, no en todas, por supuesto, en algunas con las que hemos tenido la posibilidad de interactuar, es como hacernos parte de, comprender que hacemos parte de una comunidad. En un estudio que hacíamos era bien bonito, las empresas, dependiendo del nivel en el que se encontraban, unas empresas decían, yo me relaciono con las universidades, me relaciono con los centros de investigación, me relaciono con. Y es bien interesante el salto que dan las empresas cuando dicen, yo hago parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, no me relaciono con, sino hago parte de, no sé si alcanzo a transmitir la idea de la diferencia tan enorme que hay. Cuando yo me siento parte de un sistema. Y cuando me siento parte de un sistema, comienzo a encontrar otros actores donde yo no estoy por encima, por debajo, a la izquierda, a la derecha, sino donde todos colaboramos entre sí en la búsqueda de un propósito superior. Entonces yo creo que comenzar a construir comunidad es un desafío pues, que no solo tienen las universidades, sino todos nosotros. Y bueno, también organizar la información y hacerla útil es parte del desafío, pero seguramente las universidades pueden aportar desde muchísimos ámbitos. Bueno, nos preguntan, voy a unir dos preguntas y es si consideras que desde lo político se debería cambiar la concepción de los problemas, creando estas condiciones y posibilidades de futuro, y cómo enfrentar desde la disolvencia la corrupción. Me encanta la segunda, pero bueno, primero llegó la primera. Bueno, yo creo que lo primero es que no se vuelva esto un problema político, o sea, no es nuestra intención bajo ninguna circunstancia que esto sea un problema político ni que se vuelva un tema político. De nuevo, aquí lo relevante es explorar alternativas, no eliminar alternativas. Es decir, cuando estamos haciendo estos planteamientos no estamos diciendo, ok, entonces el problema es los que piensan así o el problema son los que resuelven problemas de esta manera, por lo tanto hay que eliminarlos. O sea, digamos, yo comprendo que hay esa tentación enorme, pero un poco desde el pensamiento sistémico, desde el pensamiento complejo, tenemos que eliminar esa tentación. Y comprender que esa es una alternativa. No, ni que es la única alternativa, ni que es una alternativa que no debemos explorar, sino que es una alternativa más dentro de las alternativas que debemos estar visualizando. Entonces, todas las alternativas sobre la manera como podemos lograr un propósito superior son absolutamente bienvenidas. Sobre la corrupción, wow, me encanta esa pregunta porque creo que va directo al problema. Y aquí tengo que mencionar en estos temas a mi mentor, que es el doctor Carlos Lemoine, a quien le he aprendido enormemente sobre estos temas. Justamente la corrupción es una de esas luchas, ¿no? O sea, yo voy a luchar contra la corrupción y básicamente cuando pienso en luchar contra la corrupción, entonces me vuelvo San Jorge persiguiendo a los corruptos. Y básicamente, pues la causa de la corrupción son los corruptos, tengo que eliminar a los corruptos. Y los tengo que meter en la cárcel y ojalá les pusiera grilletes y los latigara desnudos caminando por las calles de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. Esta es una manera de aproximarse a la corrupción que, pues, en mi sensación no ha dado demasiados frutos.
Otra manera como nosotros nos hemos aproximado a la corrupción es desde la prevención. Ahí, de nuevo, el objeto no es que no haya corrupción, por supuesto, la corrupción no es deseable, pero el objeto no es que haya corrupción, sino tener un Estado que es capaz de satisfacer las expectativas de sus ciudadanos. En la medida que el Estado vaya siendo capaz de satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los ciudadanos realicen acciones de empoderamiento, de que el Estado satisfaga esas expectativas, yo sinceramente creo que la corrupción debe comenzar a disminuir. Es decir, en la medida que una escuela entrega educación de calidad y los padres de esa comunidad solo aceptan que esa escuela entregue educación de calidad, el día que esa escuela deje de entregarla por actos de corrupción, yo voy a tener una comunidad que es capaz, que se convierte en veedora y le exige a esa escuela que vuelva a otorgar educación de calidad, y eso mismo me va a pasar con los acueductos, y esto mismo me va a pasar con los alcantarillados, y esto mismo me va a pasar con las empresas proveedoras de gas, y es yo si me acostumbro a un nivel de servicio, entonces comienzo a demandar ese nivel de servicio y no dejo que eso retroceda. Entonces, en la medida que tengamos y presionemos al Estado para que tenga mayor capacidad de satisfacer las expectativas de las personas, por supuesto, esto debe comenzar a disminuir. Y si nos vamos a ámbitos de transformación digital, pues por supuesto puede haber herramientas digitales que debamos ser capaces de establecer donde la denuncia ciudadana sea más fácil, donde las personas puedan sentirse mucho más cercanas al Estado. Finalmente, en estos días conversábamos sobre el abuso policial eventualmente, y la inquietud que aparece es, ¿el abuso policial es nuevo o es antiguo en Colombia? Y posiblemente lo que ha sucedido en términos de abuso policial es que las redes sociales y los medios digitales han convertido al mundo actual en un mundo mucho más transparente. Y al hacerse un mundo más transparente, la denuncia aparece más rápido y la solución aparece mucho más rápido, pero yo creo que debemos mover mucho a que el Estado sea íntegro y sea capaz de satisfacer expectativas ciudadanas, y movernos menos a estar persiguiendo a los corruptos, porque tal vez esa no pueda ser la vía de solución. Y si el Estado satisface las expectativas de los ciudadanos, va a quedar muy poco espacio realmente, creería yo, para que haya más, para que haya corrupción. No sé, María Alejandra, ¿qué más habría? Bueno, no, tenemos una última pregunta y un agradecimiento a la Escuela de Negocios Conrad Lorenz, que están dispuestos a apoyar y participar en la construcción y, y en la construcción del ranking. Hay una pregunta, hay dos preguntas. Una, que en cuánto tiempo se esperaría acercarse a las personas o a la sociedad de estas zonas que aún están relegadas o estigmatizadas, digamos, y que pueden estar renuentes al cambio. Y para cerrar, si compartes la tesis de que antes de la pandemia se hablaba de apropiación y transformación y ahora deberíamos hablar de disrupción digital. Primero lo primero, una respuesta a la universidad. Siento mucho que se me olvidó decir durante la charla. Todas las personas que participaron o no participaron en esta charla, que deseen que esta charla la tengamos en otro espacio, digamos, una universidad que diga, a mí me gustó la charla, yo quisiera que hiciéramos esta charla frente a los estudiantes o frente a la comunidad. Por supuesto, por favor, cuenten con eso. Para nosotros va a ser un enorme motivo de orgullo, de alegría, de emoción, poder transmitir estas ideas en más foros y en más espacios. Entonces, eso es la primera invitación, y en contrapartida, muchas gracias por desear participar con nosotros. Ahí están nuestros datos, y bueno, a partir de esos datos podemos comenzar la conversación sobre disrupción digital.
Yo creería que aparecería, eventualmente puede aparecer un nuevo término, pero no necesariamente para sustituir los términos anteriores. Yo creo que apropiación digital todavía es un proceso que está ocurriendo, transformación digital es un proceso que está ocurriendo, pero sin lugar a dudas, y pues digamos, en el fondo, cuando yo planteo estas nociones de que el futuro es lo que deseamos, no, el futuro no es una continuidad, estoy amparándome en literatura sobre innovación, ¿no? Cuando yo concibo que el mundo es una continuidad del pasado, pues estoy pensando principalmente en innovación incremental, es decir, yo puedo hacer algunos ajustes, algunas mejoras, pero el mundo ya está predestinado, ya está definido, mientras que en efecto, cuando yo planteo que el futuro yo lo puedo definir, yo puedo decidir por el futuro, yo puedo hacer mi parte de ese futuro, pues obligatoriamente estoy hablando en un lenguaje disruptivo, porque ese es el lenguaje disruptivo el que permite construir futuros y plantear alternativas y plantear nuevos escenarios. Creo que se me olvidó la última pregunta que hiciste, Mariale. Frente a qué tiempo se esperan la llegada de este tipo de enfoques a poblaciones que abiertamente están estigmatizadas o relegadas, como lo que mostrabas en los mapas. Yo creo que ahí va a haber una decisión de Estado y de empresa, de nuevo. O sea, posiblemente muchas soluciones vienen desde el Estado o de las organizaciones no gubernamentales, pero de nuevo, o sea, hay soluciones para el problema de tránsito en Bogotá que no vienen del Estado y que son tremendamente efectivas, como los que cité, Rappi y Waze. Fueron iniciativas empresariales que identificaron una situación problemática y plantearon un rumbo de solución distinto al tráfico de la ciudad, donde pues, si los domicilios llegan a mí en bicicleta, pues yo no tengo necesidad de salir en mi automóvil, o si yo tengo un algoritmo que me esté produciendo la ruta más óptima, eventualmente pueda disminuir mis tiempos de transporte, que digamos son soluciones alternativas, no estamos planteando que unas sean mejores que otras, sino son alternativas. Entonces, pues dependerá mucho de cómo deseamos ocupar esos territorios. Yo creo que la digitalización abre enormes posibilidades. O sea, aquí lo vemos en Bogotá. Muchas personas se trasladaron a vivir a municipios cercanos, a La Vega, a Sasaima, a Girardot, a Funza, a Cajicá. Y eso tiene unos impactos enormes en esas comunidades. ¿Qué tanto, pues digamos, un mundo un tanto más digitalizado nos permitiría ocupar más el territorio, llevar educación de mejor calidad? Eventualmente, nosotros podemos llegar a producir unos contenidos tremendamente valiosos en términos de virtualidad para que disfruten todas las personas en Colombia o en el mundo y que sean de acceso para todas las personas en Colombia y en el mundo, pero ahí pues tocará cerrar brechas digitales. Por lo tanto, pues, como lo comentaba, aquí nos aparece una nueva brecha a nuestro ya inequitativo país, que es la brecha digital, que seguramente habrá que aunar esfuerzos para cerrarla. Ahora, en relación con el manejo del agua y en relación con el manejo de los territorios, a mí me encanta un libro que acaba de publicar Carlos Vives, digo acaba de publicar, pero no recuerdo si fue este año o el año anterior, se llama Cumbiana, donde habla justamente de la depresión momposina y habla de los pueblos anfibios y cómo esos pueblos anfibios requieren nuestra atención porque además culturalmente nosotros nos hemos construido en esos pueblos anfibios. Digamos, uno de nuestros principales símbolos musicales es el vallenato, y el vallenato nace en esos pueblos anfibios. Nuestro principal escritor es Gabriel García Márquez, que nace en estos pueblos anfibios. Y yo creo que hay un gran desafío para Colombia de cómo resolver o cómo disolver nuestro relacionamiento con el agua y cómo construir desde esas condiciones físicas y geográficas una manera de desarrollar una vida económica productiva dentro de los marcos de la legalidad. He escuchado con atención a muchos precandidatos y no son pocos los precandidatos que están hablando como uno de los grandes desafíos del país en la siguiente década, trasladar el desarrollo que se ha concentrado en grandes ciudades en el país hacia todo el territorio. Habrá que escuchar con mayor atención las propuestas que están presentando.
No sé si haya más inquietudes, dudas, comentarios, estados emocionales de los que pueda hacerme cargo. Si no las hay, No entonces, aparece nada, ningún otro comentario, además de las felicitaciones que has recibido por la charla. pues mil gracias a ustedes, mil gracias por su atención. Para mí, como les comento, ha sido enteramente satisfacción haber compartido este espacio con ustedes. Los invito a estas conversaciones que estamos proponiendo para los primeros días de la próxima semana. Espero nos podamos encontrar y construir juntos, que sin duda es un desafío que nos entusiasma enormemente. Entonces, por su atención, mil gracias y les deseo un resto de semana muy feliz, un magnífico fin de semana y por favor, sigámonos cuidando.